Todos conmigo digan Señor. Diga conmigo Señor. Todos conmigo digan Señor. Yo quiero escucharlo. En el nombre de Cristo, por la fe, entro al lugar de tu presencia. Que yo puedo entrar no por mis obras, no por mi nombre, sino por lo que tú hiciste en mi lugar y por mí en la cruz del Calvario. Diga, hoy hay un milagro de Dios para mi vida y se extenderá a mi familia. Por la fe lo recibo y por la fe te doy gracias. En el nombre de Cristo, hoy Señor, recibiré palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición. Gracias Señor, porque hoy prestaré atención con fe la palabra que tienes para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Hoy vamos a trabajar el tema que estamos trabajando este año. Esta es la parte quinta, creciendo en espiritualidad y gracia. Y estamos trabajando el libro de Gálatas. Ya tenemos un buen tiempo aquí. Y hoy vamos a entrar a una de las partes que marcó mucho mi vida. Y quiero que vayamos a Gálatas capítulo 3. Verso 23 al 26, y dice así la palabra del Señor. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y el 26 dice, 3:26 dice, todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Yo quiero desglosarte estos textos rápidos porque quiero enfocarme en el verso 26. Y aquí hay una palabra que hay que entenderla para entender todo lo que está diciendo el capítulo 23 hasta el verso 23 hasta el 25. Y es que dice el texto que estamos confinados. Y la palabra griega aquí es que estamos vigilados. Nos mantuvo en custodia la ley hasta venida a Cristo. Y mira cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente estos mismos textos. Dice en la Nueva Traducción Viviente el 23, antes que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estamos vigilados por la ley. Nota las palabras, vigilados por la ley, nos mantuvo en custodia protectora o preventiva, por así decirlo, hasta que fuera revelada el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestro tutor. Nótate aquí que la palabra ayo fue cambiada por tutor, porque la palabra ayo en el griego es pedagógico o maestro. Fue el tutor hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justo ante Dios por medio de la fe en Cristo. Verso 25. Ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestros tutores. Y el 26 dice, el 26, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. La ley, aquí descrita en el capítulo, en la vez anterior, la parte 4, le explicamos de las cosas que la ley produce en mí. Y hablamos que la ley, cuando dice la palabra en Romanos, que la ley es el poder del pecado. ¿Cómo así? Y Pablo lo explica, no conocí que era codicioso hasta que la ley dijo no codiciarás, porque la ley fue la lupa que describió lo codicioso que yo era. La ley no me hizo codicioso, mostró lo codicioso que yo era, mostró el pecado. La ley es la lupa que revela quiénes somos.
Ahora bien, aquí en el verso 23, Pablo dice que estamos hasta que viniera Cristo confinados. Es como la cárcel preventiva. Cuando una persona está en cárcel preventiva, está esperando un juicio. Estamos en preventiva. Estamos confinados en una posición hasta que viniera Cristo. Ahora bien, el 24 dice, y pónmelo allí por favor, el 24 del capítulo 3, que llegada, dicho de otra manera, la ley fue nuestro tutor hasta que viniera Cristo. O sea, fue el maestro. Y yo me acuerdo que, yo no sé si a usted le pasó, hay muchos de nosotros que tuvieron una nana. Una nana era quien nos enseñaba a leer, nos enseñaba la gramática, la matemática, nos alfabetizaba. Pero el problema de esto es que estas nanas tenían en nosotros una parte. Luego, con ella nos encaminaba hacia lo que íbamos luego a desarrollar. La ley es el tutor o la nana que me preparó, me tiene en custodia. Dice, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo, nos protegió hasta que se nos declarara justo ante Dios, porque la ley no nos pudo declarar justo. Y quiero que vayamos al 21, capítulo 3, 21, de este mismo Gálatas 3, 21, para que tú veas algo que hablamos en la parte anterior. Mira lo que dice. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley y Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecer la ley. Ahora bien, la ley no nos pudo vivificar. Para nosotros ser vivificados, necesitamos la redención de Cristo, el cual vivificó nuestro espíritu, nos rescató de nuestra vana manera de vivir y nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora bien, en el reino, y quiero aclarar esto, que mucha gente no entiende sobre la gracia de Cristo. Dice que ya no estoy bajo la ley. Muy bien. No estoy bajo la ley porque la ley era limitada en santificarme, purificarme y cambiarme. Ahora vino Cristo, ya no dependo de la ley para ser santificado, sino por la vía de Cristo manifestada en mi vida. Es por el poder del Espíritu Santo que mi vida es transformada. Y dice la Biblia que somos transformados por el mismo Espíritu de gloria en gloria. ¿Están conmigo? Ahora bien, muchos de predicadores han dicho como que ya no estamos bajo la ley, podemos hacer cualquier cosa. Y es todo lo contrario. Cuando Cristo estaba hablando del Sermón del Monte, estableciendo las leyes del reino, Él dijo, ¿oyeron ustedes que la ley dice que si te acuestas con otra persona, has fornicado y adulterado con ella? Mas en la gracia, ahora yo digo que si la deseas en tu corazón, ya pecaste con ella. Ahora bien, en la ley bregaba con los síntomas. En la gracia, con la intención del corazón. Porque al final, la intención del corazón nuestro es lo que nos hace actuar de una manera o de otra. ¿Están conmigo? ¿Me están copiando? Dicho esto, entonces quiero entrar al verso 26, que es donde yo quiero hoy desarrollar el tema que quiero darte a tu corazón. Dice el verso 26. Pues todos, Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Levante la mano los que son hijos de Dios aquí. Somos todos hijos de Dios. Ahora bien, escucha esto porque hay varios hijos de Dios. Hay tres tipos de hijos de Dios que yo quiero mostrártelo
porque entendiendo esto, voy a entender en qué posición y en qué estatus yo me encuentro. Dice la primera palabra usada. Usted sabe que el español es tan rico en palabras que una misma palabra significa muchas cosas. Amén. Una misma palabra significa muchas cosas. Y la primera palabra que quiero hablarte de hijo es la palabra del griego nepios, que significa hijo, pequeño o bebé. Es la primera palabra que quiero desarrollarte, porque cuando leemos la Biblia siempre leemos por la palabra que me está dando, pero no sabemos el significado de lo que están diciéndonos nosotros. El primer hijo es nepios. Y yo quiero mostrarte por la palabra algunos ejemplos de nepios. Pero antes bien, ¿cuáles son las características de un nepios? Dice que es un niño bebé. ¿Qué hace el niño bebé? Cuando tiene hambre, ¿qué hace? ¡Guay! Cuando tiene frío, ¡guay! Cuando le duele algo, ¡guay! Cuando le molesta algo, ¡guay! Cuando tiene pipí en los pampes, ¡guay! Es un niño que depende de lo que siente para reaccionar. Usted sabe que así mismo muchas personas ya adultas en el evangelio que siguen siendo niños en la fe. Pablo dice a los hebreos, debiendo ser ya maestros, son niños porque tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y dice, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Están conmigo? Amén. Algunos tienen celular en su mano. Vaya a ver si algunos tienen celular en su mano. Y yo quiero que te conecte conmigo porque Dios te está hablando a ti ahora. Si está distraído con un celular, no me va a poder escuchar. Amén. Nepios son las personas que dependen siempre para tomar decisiones de algo que sienten. Si ellos están tristes por algo que les pasó, toda su vida estarán deprimidos, están tristes, están melancólicos, porque dependen de sentimientos. Diga sentimientos. Pero ¿qué pasa con nuestros sentimientos? Que nos engañan. Nuestros sentimientos, por eso dice Dios, que engañoso es en todas las cosas nuestro corazón. Porque el corazón no engaña. A veces nosotros vemos una cosa y no es. A veces oímos algo y no es. Entonces dice la Biblia, no andemos por vista, sino por fe. Porque la vista nos puede engañar. Mateo capítulo 21 del 15 al 19. Yo lo que da varios ejemplos de nepios. Dice, pero Mateo 21, 15 al 16, por favor. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo la maravilla que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, sana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, el verso 16, oye lo que estos dicen. Y Jesús le dijo, sí, nunca has leído de la boca de los niños, y la palabra niño aquí es nepios, de los que maman, perfeccionaré su alabanza. Amén. Nótate que cuando tú lees aquí dice niños, pero más adelante describe qué tipo de niños, los que maman, has perfeccionado su alabanza. Otro ejemplo es Lucas capítulo 10, verso 21. Oye lo que dice. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Y aquí la palabra niño es del griego nepios. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahora bien, quiero ponerte donde quiero hoy enfocarte la dificultad que tiene para nosotros el nosotros ser nepios.
1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 3. Quiero que lo busque conmigo allí. Mira lo que dice. De manera yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños. Y aquí la palabra niños en nepios. Niños en Cristo. Hello. Niños en Cristo. Hay un problema con los niños en Cristo. Los niños en Cristo no reciben herencia. Los niños en Cristo no reciben, no están preparados para recibir las bendiciones y las cosas que Dios le ha concedido, porque su estado de niño le impide recibir. Imagínese usted que usted le dé a un niño una ametralladora. ¿Qué usted cree que va a hacer? Va a matar a su papá y a su mamá y él mismo se mata. Es como tú darle una ametralladora a un mono. ¿Qué hace un mono con una ametralladora? Mata a todo el mundo y ese mismo se mata. Porque el niño no tiene la capacidad. Por eso yo he visto padres que le regalan a un niño un iPhone 17. Un niño de 3, 4 años. ¿Qué hace el niño? Lo tira para arriba para verlo cómo cae. Y le entra palo. Porque no tiene la capacidad de valorar lo que tú le estás entregando. Hello. Quiero adelantarme un poquito. Gálatas 4.1. Oye lo que dice. Búscame Gálatas 4.1, mi amor, por favor. Oye lo que dice. Pero también digo, entre tanto el heredero es niño, nepios, en nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todo. ¿Qué significa eso? ¿En qué tienen en común el esclavo y el niño? El esclavo sabe que no va a heredar nada de lo que está ahí. Y el niño, aunque lo herede, no tiene la capacidad de saber ni valorar la herencia que tiene. ¿Están conmigo? ¿Sabe que yo vi, hermanos? El hijo pródigo, cuando le pidió la herencia, ¿sabe qué era? Un nepios. ¿Y qué pasa con los nepios cuando reciben la herencia? La malgastan. Porque no tienen la capacidad de valorar lo que tú le estás dando. Por eso que hay gente que Dios le promete cosas. Ana Ramona la veo en aviones, la veo haciendo cosas bien. Es una palabra que está sobre ella. Ahora bien, ¿cuándo ella va a ver el cumplimiento de esa palabra? Cuando tenga la capacidad de recibir lo que Dios le va a otorgar. ¿Se acuerdan a José? José a los 17 años tuvo una visión donde el sol y la luna se postraban ante él. Pero no era ese José. Ese José, cuando recibió la visión, era un nepios. Pero cuando fue procesado, fue forjado, entonces Dios lo otorgó y él vio al sol y la luna postrarse ante él cuando sus hermanos se postraron. Pero ¿cuál José? ¿Cuál José? El José maduro. ¿Están conmigo? El verso 2 de Gálatas, de 1 Corintios 3, 2, ¿cuáles son los síntomas de los niños? 1 Corintios 3, 2, oye lo que dice. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni soy capaces todavía. ¿De qué no son capaces? Que cuando yo le doy una palabra a Ramona, ella no es capaz de entender el peso con el cual Dios la está emplazando. Dios la está empoderando. Por eso es que hay gente que pasan toda la vida buscando palabras. Buscando que alguien me profetice. Pero ¿sabes qué? Ese es el punto 1 de la bendición. Hasta que tú no estés preparado, hasta que tú no tengas la condición, por más que yo te diga que tú te vas para Júpiter, tú no te vas hasta que no estés preparado para ir viaje. ¿Alguien me está copiando aquí? Os di de beber leche y no vianda, porque no eran capaces ni son capaces todavía. Verso 3. Oye los síntomas. Porque aún soy carnales.
Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Oye, a dónde la Biblia degrada nuestra condición de niños, de carnales. ¿Y sabe qué pasa con los carnales? Que a Dios los carnales no le agradan. Los carnales no tienen la capacidad de agradar a Dios. Y esta carne nuestra, dice la Biblia, no se somete a Dios ni tampoco puede. Entonces, yo no puedo, diga no puedo, agradar a Dios en mi estado de niño, en mi estado carnal. ¿Están conmigo? El segundo niño que quiero hoy mostrarte es la palabra tecnos. La palabra tecnos, que significa hijo adolescente. ¿Y qué pasa con el adolescente? Oye la definición de adolescente. Es un joven que quiere los privilegios de los adultos y la responsabilidad de un niño. Repito, la segunda palabra de hijos en la Biblia es la palabra tecnos, que son los muchachos que quieren comer como hombres, pero trabajan como niños. Son los muchachos que creen que todo se lo saben en la tierra. Ellos se saben todo, pero el saber todo no se nota en las decisiones que toman ni en lo que hacen en su vida. Porque el saber es una parte, el conocer y entender es otra. Tú no haces nada con saber lo bueno y no hacerlo. Los tecnos no tienen la capacidad de valorar lo que importa. Y mira algunos textos. Lucas capítulo 2, versos 46 al 48. La palabra tecno es usada aquí. Y oye en qué contexto. Aconteció que 3 días después, hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyendo, preguntándole. Aquí estaba Pedro, aquí estaba José y María buscando a Jesús, que tenía 3 días que se perdió. Aconteció 3 días después, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Cuando José y María lo vieron, se sorprendieron y le dijeron. Y le dijo su madre a su hijo. Y la palabra aplicada a hijo aquí es tecnos, adolescente. ¿Por qué nos ha hecho esto así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Saben qué pasa con los adolescentes? Los adolescentes no tienen la capacidad de salir a un lugar, no le importa la hora que están y no le importa lo que están en la casa esperándolo, porque no tienen la capacidad de valorar quién te está esperando, porque adolecen de responsabilidad. Esos son los niños adolescentes. Hello. Oye, otro caso. Primera de Juan 2:12 dice, os escribo a vosotros hijos. Y la palabra hijo aquí es tecnos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Nótate en qué otro contexto menciona la Biblia la palabra tecno. Son aquellos muchachos que no tienen conciencia si algo es malo o algo es bueno. No miden consecuencia con lo que hacen. Hacen las cosas, pero no importa lo que pasa porque no importa, mañana será otro día. Bebamos, alegrémonos, mañana no importa que yo tengo examen, que tenga responsabilidad. Hoy es porque vive el hoy. El adolescente no le importa hacer las cosas y no tiene la conciencia de valorar lo que importa o no. Y me acuerdo que mi hijo, Michael,
Cuando tenía 13 años, en una vacación, lo llevamos a trabajar porque queríamos enseñar lo que cuesta trabajar. Lo llevamos a un lugar, y no quiero mencionar el nombre del lugar, y a la semana de estar allá me dijo, papi, yo no quiero seguir ese lugar. ¿Y por qué? Porque hace mucho calor en ese lugar. Papi, búscame algo más cómodo. Y yo le dije, ese es el lugar bueno que tú necesitas. Porque ese lugar te va a enseñar que por difícil que sea, porque ¿sabes qué? Imagínate que todos esos padres de familia digan lo mismo que tú. Que porque está caliente ellos no van a trabajar. ¿Con qué van a comer sus hijos? ¿Tú crees que sus papás que están ahí no saben lo mismo que tú, que está molesto el lugar? Pero ¿qué hacen ellos? Que a pesar del calor, a pesar de lo incómodo, a pesar de lo difícil, ellos mantienen. Así que usted se va a quedar ahí aunque usted no quiera. 15, estuvo ahí 21 días más. No lo dejé que se renunciara. ¿Por qué? Porque si lo dejo que se vaya a complacer su gusto, entonces no le voy a enseñar lo que la vida cuesta, todo lo que la gente tiene. Otro día, 3 años después de eso, fuimos al mismo lugar y ya tenía aire acondicionado. Y papá, mira cómo ha cambiado esto, papá. Están copiándome. Pero cuando somos tecnos, niños adolescentes, no valoramos las cosas. No valoramos lo que Dios nos ha otorgado. Y a los adolescentes Dios tampoco le pone su legado para cumplirlo. ¿Están conmigo? Primera Tesalonicenses capítulo 2, versos 6 al 7, es otro ejemplo de tecnos que te tengo. Primera Tesalonicenses 2, del 6 al 7. 2, del 6 al 7, por favor. Ok, dice así. Si buscamos la gloria de los hombres, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como nodriza, que cuida con ternura a sus propios tecnos. Aquí la palabra hijos es tecnos. Una de las cosas que el adolescente tiene, que de cualquier cosa se ofende. Cualquier cosa le molesta. Cualquier cosa está tentando a su, todo lo ven personalizado. Oye, pero tú me estás ofendiendo, tú me estás degradando, tú no me estás valorando. Cada vez que tú le das una crítica o lo corriges, ellos no lo ven como crítica, porque lo están viendo de acuerdo a su condición. Dice la Biblia, corrige al sabio y te amará. Pero el que no es sabio, cuando tú le otorgas la corrección, se molesta. ¿Por qué se molesta? Porque su condición mental, cuando tú lo criticas o le corriges, está diciendo, no me amas, no me valoras, me estás menospreciando. Pero ¿qué hace el sabio con la crítica? El sabio ve la crítica y la corrección como una oportunidad de aprendizaje. Por eso dice, corrige al sabio y te amará. Porque ¿cuál es la diferencia de ambos? ¿Cómo ve la corrección? El adolescente ve la corrección como algo malo. Por eso, mis amados, que yo he visto adolescentes en la iglesia los otros días. 2 personas iban a comenzar el sermón y yo lo llamé, hermano, por favor, entren que ya va a comenzar el sermón, por favor. Y uno de ellos me preguntó, a mí no me mande, a mí que me mande Dios. Y se enojó conmigo y se fue. ¿Qué yo estoy viendo aquí? Que los adolescentes, hay adolescentes adultos que están en las iglesias. Pero cuando una persona es madura, Ramona, y tú la corriges, ¿sabe qué hace? Wow, pastor, es verdad. Va a comenzar la bendición, vamos a entrar para adentro. Porque la importante es cómo lo ve. Y la iglesia, más amados hermanos, lamentablemente hay muchas personas que no crecen y son nepios o tecnos. Hello, ¿están conmigo? El verso 11 del mismo capítulo 2 dice, así también sabéis qué modo como el padre de sus hijos, tecnos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Y os encargamos
que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino de gloria. Aquí la palabra hijos, en el verso 11, eternos. Nótate que el contexto del niño adolescente es aplicada a la exhortación y la corrección y a la consolación, porque necesitan refuerzo. Necesitan que tú siempre le digas que bien lo haces, eres importante, te amamos. Cuando hay un miembro en la iglesia que para sentirse bien hay que valorarlo, está niño y no hay que hacerlo. Valóralo, reconócelo. Pero cuando tú dependes del reconocimiento para hacer algo, estás siendo tecnos. Hello. ¿Están conmigo? ¿Me están copiando? Ahora vamos para el tercer niño. Déjame darte el último ejemplo de niños. Tecnos. Gálatas 4:19, por favor. Ese no te lo di. Aquí está el último ejemplo de niños tecnos que quiero mostrarte. Ese no lo di en el primero. Dice, hijitos míos. Y la palabra hijito aquí es tecnos. Por quien vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Wow. El adolescente carece de formación, carece de respeto, de carácter. Y yo conozco gente de 40, de 60 años que siguen siendo adolescentes. Tienen la mentalidad, tienen el cuerpo ya formado y la vida no le ha enseñado a madurar, sino que sigue siendo, tienen una eterna niñada en la cabeza. Hello. Si alguien se molesta conmigo, perdónenme, pero te estoy enseñando la palabra de Dios. La palabra hijo aquí es tecnos. ¿Y cuál es el contexto? Vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Bien, cierro tecno. Ahora vamos con la siguiente palabra de hijos. Y es la palabra huíos. ¿Y sabe qué significa la palabra huíos? Hijos maduros de Dios. Quiero mostrarte en la Biblia en qué contexto se menciona la palabra huíos. Ojo y oído, ¿están conmigo? Mateo 3:17. La primera vez que en toda la Biblia se menciona la palabra huíos, es aquí que la menciona. Y oye el contexto. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Usted sabe a quién le están hablando aquí? A Jesús. Dios el Padre dijo, este es mi hijo, y la palabra hijo aquí es huíos. Huíos de Dios. Este es mi hijo huíos, amado, en quien tengo complacencia. Los hijos amados de Dios le dan orgullo a Dios. Le dan satisfacción a Dios. Son los que siempre obedecen. Son los que siempre se portan bien. Son los que siempre no hay que decirle lo que tienen que hacer porque saben lo que tienen que hacer y hacen lo que tienen que hacer. Son personas que aunque tú lo corrijas con algo que hacen, no se molestan con el Padre. ¿Saben por qué? Porque tienen la capacidad de saber quién le está corrigiendo y por qué lo están corrigiendo. El Señor dice en su palabra, en primera de Pedro, que Dios al hijo huíos lo corrige y lo ama, porque si no lo trata como bastardo. Hello. ¿Están conmigo? Oiga, ¿en qué otro contexto se menciona la palabra huíos? Romanos capítulo 8, verso 14. Romanos 8, 14 al 19. Ojo y oído. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿Y sabe cómo significa la palabra hijos aquí? Huíos de Dios. ¿Cuáles son los hijos huíos de Dios? Los que son guiados. Levanta la mano conmigo, por favor. Y diga conmigo, los hijos maduros. Diga conmigo, los hijos maduros
son los que son guiados por el Espíritu. Estos son hijos de Dios. Verso 15. Oye lo que dice el 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por la cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera, que se ha de manifestar. Verso 19. Oye oído. Oye esto, José. El 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y sabe qué significa hijos? Huíos. Oye lo que te voy a decir. La humanidad espera la manifestación de los hijos huíos de Dios. Tu familia necesita la manifestación de los huíos de Dios. Tu matrimonio necesita la manifestación de los huíos de Dios. Tus hijos necesitan la manifestación de los huíos de Dios. En tu trabajo necesitan ver la manifestación de los huíos de Dios. Hello. ¿Están conmigo? Dios anhela y aguarda. Tú sabes las veces que Dios está guardando, como lo dijo Pablo a los hebreos, después de tanto tiempo, debiendo ser ya huidos, son tecnos y nepios de Dios, que tienen necesidad de leche, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez de hijos de huíos, porque para ellos son las herencias que Dios tiene para sus hijos. Para los huíos, no para los tecnos, no para los nepios. ¿Están copiando ustedes, mis amados? Wow. Quiero ahora, para concluir, mostrarte, y quiero que te pongas de pies. Quiero decírtelo de pies. Mateo capítulo 5, verso 44 al 45. Escucha esto, por favor. Y si se te olvida algo, esto no se te puede olvidar. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hey, ¿usted está oyendo este cuadro? Esto no lo puede hacer un nepios. Esto no lo puede hacer un tecno. Oiga, ¿quién es capaz de hacer esto? Verso 45 del capítulo 5 dice, 5:45 dice, para Jehová, no, ese es Salmo 21. Mateo 5:45 dice, para que seas hijos. ¿Y usted sabe lo que significa hijo aquí? Huíos. Para que sea hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos y injustos. Ustedes me están escuchando. El verso 46 de ese mismo texto, por favor, oye lo que dice. Oye el 46 del capítulo 5, porque si amáis a los que os te aman, ¿qué recompensa tendréis? Ojo y oído, solo los huíos de Dios tienen la capacidad, Ramona, de recibir la recompensa cuando aman a los que no se lo merecen. Hello, ¿alguien está aquí conmigo hoy? ¿No hacen también así los publicanos? El 47. Oye lo que dice el 47. Si saludáis vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Solo los huíos son capaces. Wow. Le piden 1 milla y caminan 2.
le piden la capa y también le dan la túnica. Solo los hijos de Dios tienen la capacidad de llegar y hacer esto. Aleluya. Levanta tu mano conmigo, por favor. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor de la gloria. Hermanos, Dios anhela, aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Pero ¿cuáles hijos de Dios? ¿Los nepios, los niños bebés, los tecnos adolescentes o los hijos maduros de Dios? Hoy el Señor nos otorgue la bendición de nosotros entrar al proceso, porque te tengo noticias. Juan, Joan, ven acá. Óigame lo que le voy a decir. Ven, acércate aquí. Sí. Oiga esto. Yo no puedo orar por José para que Dios lo madure. O decirte, José, de ahora para adelante tú vas a ser de nepios a huíos. ¿Saben por qué? Porque el crecimiento que le otorga Dios a los huíos es provocado por las cosas que Él nos permite vivir y nos otorga madurez obedeciendo aquellas cosas que no queremos, que nos molestan. Yo por más que ame a este hombre, no puedo otorgarle madurez. Yo puedo mostrar el camino para que él sea maduro, porque la madurez es el resultado. Hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Dios te bendiga. Yo. Me están copiando, mis amados. Por más que yo lo ame a ustedes, yo no puedo impartirle madurez, pero sí te puedo impartir lo que tú vas a lograr cuando seas maduro. Puedo impartirte la motivación y mostrarte el camino. ¿Me entienden, mis amados? Levanta tu mano, Padre, en el nombre de Cristo. Hoy otórganos tu gracia y tu favor y tu sabiduría. Danos tu palabra y tu bendición. Hoy te bendecimos, Señor. Si algún enfermo está aquí, hoy toca su cuerpo con un milagro y con restauración. Hoy, Señor, yo te pido, amado Dios, que nos otorgue y sigas trabajando con nosotros hasta que lleguemos a la medida, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Hoy, Señor, perfecciónanos, establécenos, afírmanos para que podamos no abortar el proceso, sino decir como Pablo, de ahora en adelante nadie me causará molestia, porque llevo en mi cuerpo las evidencias del proceso de Cristo formándose en mi vida. Porque la espiritualidad es el incremento de la vida de Cristo en mi vida. Bendito Dios. Hoy recibe la paz de Dios. Una paz que no depende de lo que sientes, que no depende de lo que ves, que no depende de lo que oyes, sino que depende de su gracia. En el nombre de Cristo.